El ozono es una molécula de tres átomos de oxígeno, ya todos lo sabemos. La gran parte del ozono está aquí, en nuestra atmósfera, más del 90% en una capa de, la de toda nuestra capa atmosférica que viene a ser la estratosfera. La estratosfera es donde se forma a raíz de los rayos luminosos, la radiación electromagnética que emite el Sol y choca con los átomos de oxígeno. Hay una reacción alta a ese nivel de la estratosfera y se produce el ozono. Por eso que esa capa de ozono que absorbe gran cantidad de esa radiación electromagnética, que es básicamente la ultravioleta, lo absorbe porque va a formar ozono. O sea, gracias a la interacción entre la capa de oxígeno en su concentración determinadas a este nivel, al chocar la radiación ultravioleta hay consumo de esa radiación ultravioleta y por ende pasa menos cantidad de radiación ultravioleta a la Tierra. Y en esa absorción o absorbancia de esta radiación ultravioleta se forma el ozono. Por eso que el ozono, que es altamente reactivo, o sea, se destruye, se degrada, se forma, se degrada, se forma. En ese vaivén de degradación y formación se hace pues la parada, entre comillas, del pasaje de la radiación ultravioleta y viene a ser nuestra capa protectora de la radiación ultravioleta. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto las hacen muchas interrogantes. Bueno, ¿qué es el ozono, no? ¿Para qué sirve? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se genera? Y ahí vamos a ver los métodos de generación. También cómo se mide, ¿no? Y después haremos un pequeño resumen. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el ozono? Ya lo hemos dicho, el ozono es tres átomos de oxígeno unidos, o sea, una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Es un elemento alotrópico de oxígeno, justamente porque es un elemento eh, altamente inestable del oxígeno. El oxígeno, la molécula, oxígeno molecular es dos átomos de oxígeno que tienen una estabilidad bastante grande. En cambio, los tres átomos de oxígeno, una molécula que se forma por tres átomos de oxígeno, es altamente reactiva, muy inestable. Es uno de los elementos básicos de la naturaleza, como lo hemos visto, la estratosfera, que es una capa básica, porque sin el ozono definitivamente estaríamos, entre comillas, achicharrados. Y además es un gas oxidante, altamente oxidante, eh, soluble en agua, soluble en aire también, por eso está en la estratosfera, y presenta un olor característico y ya lo van a ver, la tarde probablemente van a poder experimentar cuál es el olor básico ácido penetrante en la nariz y es altamente inestable, como lo vuelvo a repetir. Las características en general: es un gas tóxico, corrosivo, acelera la combustión porque es altamente oxidante y es más pesado que el aire y que el oxígeno. La conformación tridimensional del oxígeno hace posible su alta densidad, por eso que es más pesado que el aire y que el oxígeno. Es un olor ácido, es inestable. Estas son las características más importantes físico-químicas. No estoy hablando todavía de la parte biológica, físico-químicas del ozono, puro a altas concentraciones, como existe en la estratosfera. En la estratosfera la concentración del ozono es altísima, más allá de 10 partes por millón o 50 o 60 partes por millón. La siguiente, por favor. Entonces, las características ya propias, medidas del ozono como molécula, tiene una masa molecular de 48 gramos por mol. O sea, cada mol no confundamos mol con molécula. La mol viene a ser un número exponencial de moléculas determinada por un químico, un físico químico, Avogadro, que lo estudió hace muchos años atrás y catalogó un número específico para llamar la mol, que viene a ser un número bastante grande. Por cada mol entonces de ozono, cada mol de ozono pesa 48 gramos. Cada mol de oxígeno, por ejemplo, pesa 32 gramos. Por eso que cada molécula de ozono es mucho más pesada. El punto de ebullición es
ebullición, que quiere decir el punto en que una materia comienza a hervir. O sea, del líquido, del elemento líquido, comienza a hervir. El punto de ebullición es a esta presión, o sea, una atmósfera, la presión atmosférica, es de menos 111 grados centígrados. O sea, por debajo de esto es un líquido que no está hirviendo, pero a partir de, o en este punto y hacia arriba, muy frío, ¿no? Muy negativo, comienza a hervir. El punto que de sólido pasa a ser líquido, el punto de fusión, es mucho menos, o sea, más o menos 80, sí, pues 80 grados más abajo, menos 192 grados centígrados. Entonces, por eso que en nuestra temperatura normal de 25 grados, 20 grados, 15 grados o 0 grados, el ozono es gas, ¿no? Es gas. La gravedad específica es 1.6. ¿Qué quiere decir gravedad específica? La gravedad específica, para recordar, viene a ser la referencia de la densidad del peso por volumen del gas, del líquido, de cualquier fluido, ¿no? Comparado al del agua. ¿Ok? Comparado al del agua. Entonces, la gravedad específica viene a ser 1.6 a estas características, ¿no? A una atmósfera y a 21 grados centígrados. La densidad a 0 grados es y a una atmósfera, que 101 kilopascales viene a ser una atmósfera en realidad, a 0 grados centígrados de una atmósfera viene a ser 2,15 gramos por litro, ¿no? O sea, cada litro de ozono a 0 grados y a esta presión atmosférica va a pesar 2,15 gramos. 2,15 gramos. La solubilidad en agua a 0 grados viene a ser 20 miligramos por litro. Esa es la capacidad de diluirse en el agua, 20 miligramos de ozono por litro. La solubilidad en agua a 30 grados, cuanto más alto es 1.5 miligramos por litro. Disminuye la solubilidad a mayor temperatura por la inestabilidad del gas. La inestabilidad del gas aumenta con la temperatura. A mayor temperatura el ozono se vuelve más inestable y se destruye. Entonces la capacidad de la solubilidad disminuye. Apariencia de olor es un gas incoloro azulado con olor irritante, detectable por olfato entre estas concentraciones. Nosotros tenemos un umbral promedio, ¿no? Otros tendrán mejor olfato que algunos, pero en promedio vamos a tener un umbral para detectar de 0.01 a 0.04 partes por millón. O sea, partes por millón implica una parte por millón de otros compuestos. Es bastante pequeña la proporción en que uno puede detectarle en la nariz. Entonces, detectable por el olfato va entre 0.01 a 0.4 partes por millón. El olor, muy irritante, ya que molesta la nariz y es insoportable, viene a ser a una parte por millón, que también es una porción pequeña. pH de esta molécula no es aplicable, a no ser que sean soluciones y su capacidad oxidante donde pueda medirse la generación de hidrogenión, pero pH de la molécula propia, no solución, no es aplicable. La siguiente.